bienvenido a mi canal. Esto es Apología para Todos. Hoy estamos haciendo un directo, un video en vivo sobre el Ministerio de la Mujer, que es un tema que hemos estado tratando últimamente. Y vamos a seguir hablando sobre este tema, que es interesantísimo. Yo creo que la iglesia, bendito sea el Señor, es muy edificada cuando habla de estos temas que básicamente se han convertido en temas muy populares, puesto que hay mucha gente que niegan el ministerio de la mujer, pero cuando uno analiza lo que básicamente no tienen una base para ello poder negar el ministerio de la mujer. Vamos a seguir hablando de 1 Timoteo 2:12, pasaje que tengo por acá. Y aleluya, vamos a seguir tocando parte del pasaje, cosas del pasaje que realmente son interesantes y que la gente mayormente no la tocan y simplemente sacan una traducción, unas conclusiones sesgadas, más que todo. Primero me gustaría volver a hablar un poquito sobre la palabra autenten, que está en 1 Timoteo 12, y la palabra autenten, en el pasaje dice: no permito que una mujer le enseñe o tenga autoridad sobre el hombre. Una mujer enseña o tenga autoridad sobre un hombre, en cambio ella debe permanecer callada, ella debe estar en quietud, tranquila. Ahora bien, para algunos, 1 Timoteo 2:12 es un versículo con un mensaje claro y que generalmente se entiende como que las mujeres nunca pueden ser pastoras o ancianas o maestras de las congregaciones o estar en un ministerio de autoridad. 1 Timoteo 2:12 presenta algunos desafíos hermenéuticos genuinos, especialmente en el griego. Cuando usted lee el pasaje en el griego, usted se da cuenta que hay unos desafíos tremendos que tenemos que enfrentar. Y cuando usted puede comprender con precisión lo que Pablo quiso decir cuando usó la palabra autenten, es uno de los desafíos, yo creo, que tenemos que nosotros conocer. La palabra griega autenten, del verbo autenteo, es una palabra relativamente rara en los documentos sobrevivientes del griego que se predicaba, que se hablaba en ese entonces. Y la gente solía pensar que el significado de esta palabra, por así decirlo, era un poquito misterioso. Pero cuando usted lee largo y tendido los restos de la evidencia que habla en el griego, se da cuenta que usted tiene una opinión que está contraria a lo que dice la verdad. ¿Por qué? Porque hay que tener, o debería haber, mejor dicho, un consenso sobre el sentido general y no el significado preciso de lo que Pablo quiso decir cuando usó tenten. Y en este video mi intención es, basándome en textos antiguos del griego, vamos a buscar razones por las que creo que autenten se traduce mal en nuestras, porque mayormente se traduce como no permito que la mujer tenga autoridad. Es decir, no permito que la mujer señe o tenga autoridad. Y la palabra autenten no es la palabra que se utiliza mayormente para autoridad, sino que es una palabra que habla de un comportamiento dominante y egocéntrico. Es una palabra negativa. Entonces, lo primero es, por lo que yo no estoy de acuerdo con la traducción de esta palabra, y que autenten se traduce en las primeras traducciones de 1 Timoteo 2:12 con un sentido totalmente negativo. Mire, las primeras traducciones de 1 Timoteo 2:12 del griego fueron el latín, siriaco, el saídico y el árabe. Esas fueron las primeras traducciones. Y los traductores entendieron la palabra autenten como un comportamiento negativo, como un comportamiento déspota, no como un tipo de autoridad saludable o beneficiosa, sino como una especie de tiranía. Por ejemplo,
La Vetus Latina, que básicamente es una de las Biblias más antiguas, traducida, dice que traducen autentein como dominari. Dominari significa dominar. Está hablando acá de un comportamiento negativo y tóxico. En ocasiones, palabras con sentidos similares se utilizan también, al igual que dominar. La Vulgata Latina, la Vulgata, que fue en el siglo IV y V, también tradujo la palabra autentein como dominari. El copto sírico tiene la palabra el joyes. No sé si la estoy traduciendo bien, la tengo aquí escrita. El joyes, que es enseñorearse. Y estas traducciones, recuerde algo, estas traducciones se hicieron cuando el griego koiné todavía era una lengua viva. Es decir, esta gente que tradujo esto sabía griego koiné y tradujo esta palabra cuando el griego koiné era una lengua viva todavía. Es decir, esta gente está más cerca de la verdad que cualquier traductor moderno. Ahora, recuerde también que el griego koiné era una lengua, aparte de viva, era bien conocida, todo el mundo hablaba el griego koiné. Ahora, que alguien domine a otra persona o actúe como su señor enseñoreándose, no es lo que Jesús quiso o quería para su... Podríamos hablar un poquito más sobre el tema de la traducción de Autentein, pero que otro punto más, que ya lo hablé en el otro video. Y el segundo punto, por lo que yo creo que es una mala traducción, como tener la autoridad, no permito que la mujer tenga autoridad, es que Crisóstomo, en su uso de la palabra Autentein, lo usó también en un sentido al hablar de las acciones de las personas. Así lo utilizó Crisóstomo para hablar de las acciones de la persona. Y él fue escribiendo en el siglo IV, ciertamente 300 años después de que se escribiera la primera de Timoteo. Crisóstomo usa el autenteo varias veces en sus sermones. Por ejemplo, en su 10ª homilia sobre Colosenses, Crisóstomo comenta en Colosenses 3:19, un versículo dirigido a los maridos. Él dice que el marido no debe dominar a su mujer. Esto se traduce como actuar déspotamente, básicamente. En el volumen 13 de los padres niceos y post-niceos de la iglesia cristiana, es que está esta homilia de Crisóstomo. Ahora bien, en su 10º sermón sobre Colosenses, se refiere a la exhortación de Pablo, que actúa sabiamente con los de afuera, aprovechando el máximo, ¿verdad?, el tiempo, usando la palabra autentein. Crisóstomo también advirtió contra el egocentrismo. El tiempo no es tuyo, sino de ellos. Entonces no desees salirte con la tuya. Aquí autentein, utiliza la palabra, salirte con la tuya es la palabra autentein aquí, sino redimir el tiempo. Ese es un comentario que hace Crisóstomo a ese pasaje de Pablo. En su sermón de Mateo 12, del 46 al 49, Crisóstomo interpreta que María quiere hablar con Jesús como que quiere mostrar a la gente que ella tiene poder, kratei, y autoridad, que es autentein, autoridad sobre su hijo. Por su uso de autentein con kratei, una palabra con un sentido fuerte y contundente, vemos que Crisóstomo no vio autenteo como una autoridad benigna o benéfica, sino como una autoridad totalmente déspota. Ahora, en su día, Crisóstomo entendió que autenteo, que es la palabra que utiliza, se refiere a un comportamiento severo, egoísta y un comportamiento gobernante de una persona que se quiere enseñorial. Cuando el verbo se usa en el contexto de las restricciones, perdón, de las restricciones a la persona en el asunto de las acciones, hombres y mujeres, en la mayoría de los casos, no es aprobado, es decir, no lo aprobaba. Ahora, vamos a ir al tercer punto.
Autentén también puede referirse al poder supremo y el gobierno de los seres divinos y los cuerpos celestes. Un significado principal, escúchame bien, este es un significado principal de autentén, es ejercer pleno poder o gobierno absoluto. Véase, por ejemplo, la entrada en el léxico intermedio del griego, ¿verdad?, de líder y scope. El léxico exhaustivo también del léxico aparece, lo definen así. Deidades, incluyendo a Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Es decir, ahí están todas las deidades incluidas en este tema. Por ejemplo, que si otro comenta las palabras de Pablo sobre el Espíritu Santo en 1 Corintios 12:11, y dice que el Espíritu está ejerciendo autoridad autónoma, autentén, no estando sujeto a autoridad suprema, autentía. Segunda homilia de Crisóstomo sobre Pentecostés, en la página 50. Autentén, perdón, yo creo que la página, sí, página 50. Autentén también aparece en textos astronómicos antiguos. En muchos textos astronómicos antiguos aparecía la palabra autentén. Y estos textos datan del primer siglo, del tercero, al describir la influencia controladora de cuerpos celestes como los planetas. Por ejemplo, en el siglo segundo, después de Cristo, Ptolomeo escribió, por lo tanto, Saturno, cuando solo él toma el control del alma y ha ganado el dominio, autentén, para que utilicen la palabra autenteza, de Mercurio y la Luna, uno de esos libros no sé ni cómo mencionarlo. Ahora, por ejercer este tipo de poder, no es ni para esposo ni para esposa. Es decir, ejercer este tipo de poder no es para nosotros, los cristianos. No es para ninguna persona que abrace la fe. Los cristianos no están llamados a enseñorearse del otro, sino a servirse mutuamente y someterse unos a otros. Y no estamos llamados a gobernar a nuestros demás hermanos o a los demás creyentes. Entonces, en el contexto del comportamiento humano, autentén puede significar dominar, controlar despóticamente, de manera déspota. Las personas que son objeto de estas acciones son perjudicadas, forzadas en contra de su voluntad. Básicamente podemos decir que son obligadas, o al menos se anula su propio interés porque la acción implica una imposición de la voluntad del sujeto que va desde la deshonra hasta la fuerza letal. Es decir, cuando hablamos de autentén, no estamos hablando de una palabra que se utilice de una manera positiva, sino de una manera negativa totalmente. Entonces, seguimos. Entonces, hacemos todo lo posible, ¿verdad?, para ver la validez de las diferentes interpretaciones de los versículos en la Biblia a través de los ojos de cada cristiano, ¿verdad? Porque cada cristiano tiene a veces un punto de vista diferente y hay que difiere de los míos. Sin embargo, estoy razonablemente convencido de que el sentido general de autentén, y como Pablo lo usa en 1 Timoteo 2:12, es un comportamiento dominante y egocéntrico, controlador y despótico. Es decir, esa era la idea que Pablo tenía. Ahora bien, autentén es una palabra rara en los textos antiguos sobrevivientes que datan aproximadamente del primer siglo. El verbo no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento griego. Sin embargo, Pablo lo eligió porque transmitía un sentido particular. Escúcheme bien. Cuando Pablo eligió esta palabra, eligió porque esta palabra transmitía un sentido particular. Él no estaba escribiendo sobre la autoridad ordinaria, sobre la autoridad que se ejercía de manera sana y de manera benéfica o saludable. Primera de Timoteo 2:12, el mal comportamiento. Cuando usa autentén, está hablando de un déspota, básicamente. Ahora, 1 Timoteo 2:8 al 15, está Pablo abordando el mal comportamiento de ciertas personas en la iglesia. Usted ha leído el pasaje, se pone a leer el pasaje en su contexto.
se da cuenta que Pablo está abordando el mal comportamiento de las personas dentro de la iglesia. Y hay hombres enojados que pelean, y eso lo vemos en el versículo 8, mujeres ricas, demasiado vestidas, o vestidas de manera opulenta, por así decirlo, en los versículos 9 y 10, y una mujer que necesita aprender en silencio. Fíjense aquí, es una mujer, no estoy hablando de las mujeres, una mujer que necesita aprender en silencio, porque el verbo cambia del plural al singular. Una mujer que necesita aprender y no enseñar y no dominar a un hombre que probablemente y presumiblemente pueda haber sido su marido. No es la enseñanza general de Pablo sobre el ministerio lo que se está tratando acá. Lo que se está tratando acá es un caso específico. Ahora, no se sabe con certeza exactamente cómo una mujer controlaba o dominaba a un hombre, porque la Biblia no lo explica. No obstante, sugiero que podemos aplicar un sentido general de dominador en 1 de Timoteo 2:12. Una cosa de la que yo estoy seguro es que Pablo no estaba impidiendo que mujeres capaces ministraran. Incluso como líderes, Pablo valoraba el ministerio de mujeres, líderes como Priscila, Febe, Ninfa y muchas otras. Entonces, cuando el pasaje dice, no permito que una mujer enseñe o que domine a un hombre, más bien ella debe estar en quietud y aprender en silencio. Entonces, acá está hablando de una autoridad negativa, una autoridad que realmente era básicamente una manera déspota de dominar al hombre, a lo que Pablo está realmente criticando acá. Bueno, si el video te gustó, me gustaría que le des like. Este fue un corto y breve directo que quisimos hacer porque tenemos unos días que no hacemos video, hemos estado muy ocupados. Espero que compartas lo que estamos haciendo y que si es de bendición para ti, que le hagas llegar estos videos a otras personas para que puedan conocer de lo que estamos hablando. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.